Hola queridos chicos y chicas que se están preparando para la confirmación. Reciban un cordial saludo y el deseo de la paz de Dios en sus corazones. Demos inicio a este tema con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nos encomendamos como siempre a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar recordando un poco lo del tema pasado, y que fue lo del sacramento del bautismo. Y entre muchas cosas buenas que podemos decir de este sacramento, pues que es un sacramento de iniciación, que solo una vez se puede recibir, que nos hace hijos de Dios, que nos hace templos del Espíritu Santo, nos quita el pecado original, que nunca se nos va a quitar, y muchas cosas más, ¿sales? Ahora, vamos a ver el segundo sacramento que corresponde a los de iniciación, que es el de la confirmación, y es el que ustedes, primero Dios, van a recibir. Por eso les pido que pongan mucha atención, y cualquier duda ya después con mucha confianza por medio del WhatsApp, o ya si nos podemos ver presencialmente, pues ya me pueden preguntar. Bueno, entonces vamos a iniciar pasando a la siguiente lámina para ver qué nos dice la palabra de Dios. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 6 y del 14 al 17. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y estuvo allí predicando a Cristo. La gente escuchaba con aprobación las palabras de Felipe y contemplaba los signos que realizaba. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí tenemos el fundamento bíblico de la institución de este sacramento. Y como en las clases pasadas hemos estado diciendo que primero se tiene que tener el conocimiento. Y aquí, por decir, Felipe dice que se fue a la ciudad de Samaria a hablar de Cristo, a hablar de la palabra de Dios, y dice que todos los que estaban ahí entonces lo recibían, lo aceptaban. ¿Y qué pasó después? Dice que se bautizaron. Entonces ya después los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice que escucharon que estos, los de Samaria, habían recibido la palabra de Dios. Y entonces, como ya lo habían recibido y ya se supone que ya estaban bautizados, enviaron entonces a los apóstoles Pedro y Juan. ¿Para qué? Para que les impusieran las manos y recibieran en plenitud lo que es el Espíritu Santo. Fíjense cómo entonces uno lo que se les enseña pues viene como fundamento, o porque así lo dice la palabra de Dios.
Entonces, estos puntos que tenemos aquí para meditar, dice, predicando a Cristo. Uno tiene que tener conocimiento de Cristo para poder aceptarlo. Y es lo que en este caso Felipe hizo con ellos. Les estaba dando a conocer a Cristo. El siguiente punto dice, quienes aceptaron la fe en Jesucristo y habían sido bautizados, fueron confirmados por los apóstoles. Pero fíjense, quienes aceptaron la fe en Jesucristo. Porque muchos podemos haber escuchado, pero no creemos, no tenemos fe en ese sacramento. Por eso es ahí la otra condición que me acuerdo que yo les comenté, que tenía que tener la condición de el conocimiento y de la aceptación o de la fe, de creer. En este caso, estas personas de Samaria sí creyeron. Entonces, por eso, fueron los apóstoles para que les impusieran las manos, que es el siguiente punto. Dice, por la imposición de las manos y la oración se recibe el Espíritu Santo en plenitud. Y ellos ya estaban bautizados, como quien dice, pues ya habían dado inicio a lo que es este camino de Dios, ¿no? Y para que los ayudara por medio del bautismo fue el Espíritu Santo, pero para confirmar ese recibimiento, esa aceptación, entonces fueron los apóstoles y les impusieron las manos. El otro dice, hoy en día los apóstoles son los obispos. O sea que quien ya está bautizado y quiere confirmar ese bautismo, entonces tiene que prepararse más cuando sean confirmaciones, como es en el caso que les va a pasar a ustedes, tiene que venir el obispo y él es el que les tiene que dar este sacramento. ¿Por qué les va a hacer eso? Les va a imponer las manos y va a hacer oración por ustedes. Entonces, aquí ya con esto ya tenemos este fundamento bíblico y entonces podemos decir que la confirmación es el sacramento que confirma el bautismo. Pero bueno, para entender mejor la riqueza de este sacramento, veamos lo que nos dice el concilio en su documento de Lumen Gentium de 2 y para que tener un concepto mejor de lo que es el sacramento de la confirmación. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Aquí tenemos lo que nos enseña el concilio. Dice, el sacramento de la confirmación nos vincula más estrechamente a la Iglesia, nos enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedamos obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Es lo que nos dice Lumen Gentium. Vamos a desglosar un poquito lo que es este concepto. Por decir aquí dice, primero, nos vincula más estrechamente a la Iglesia. O sea, nos une a los cristianos para formar la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Ya no se trata de vivir entonces individualmente, sino comunitariamente. Vamos a estar más unidos, por decir, este grupo que va a recibir la confirmación. Al rato que ustedes se vean, cuando ya estén confirmados, se supone que se tienen que hablar más, se supone que ya van a ser más hermanos, van a estar más unidos a Cristo, y es lo que nos está diciendo aquí. Por eso dice que nos va a vincular más estrechamente a la Iglesia. O sea que si alguien ahí tiene algún problemita con alguno de sus compañeros, pues sépase que pues ya no va a ser así, que lo va a tener que querer como su hermano. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, no se enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo. En este sacramento se nos concede de una manera especial el Espíritu Santo. Por eso también se le conoce como el sacramento del Espíritu Santo. Y cuando se tiene este sacramento, nos va a ayudar, va a abogar por nosotros, nos va a enseñar las verdades, nos va a dar sus dones y carismas, y estos, que son muchísimos, porque a lo mejor algunos van a saber cantar, otros van a saber enseñar, algunos otros van a saber cuidar enfermos, otro a cuidar niños chiquitos, no sé, un sinfín de cosas, a lo mejor otro ser un buen político, o a lo mejor ser un buen sacerdote o una buena religiosa.
todos esos dones, cuando tú recibes el sacramento de la confirmación, puedes recibir uno de ellos. Y es así conforme tú vas a formar esta iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y vas así a ayudar a los demás, y también los demás te van a ayudar. ¿Qué más dice aquí en este concepto? Dice, quedamos obligados a difundir y defender la fe. Obligados, a difundir y a defender la fe. O sea, ser soldados de Cristo. Por decir, ¿qué es un soldado? Un soldado, pues cuida a la nación, cuida a su pueblo, protege a su superior. Eso es lo que es un soldado. Ayuda también a, por decir ahorita cuando llegan, por decir muchas aguas y todo eso, por la mucha lluvia, ahí están los soldados y están ayudando. Entonces, es cuando decimos que quedamos obligados a difundir y a defender la fe, quiere decir que nos vamos a meter a ser soldados. Y que no es solamente ser buenos cristianos, sino ser apóstoles del mensaje que salva. Es defender la fe, sobre todo de tantas ideas que se encargan ahora de destruir nuestra fe, como es, por ejemplo, el relativismo, o cuando te dicen que Dios no existe. Y entonces, cuando tú te confirmas, es ir en contra de estas ideas, es ir en contra del mundo. Y para que sea eficaz, no va a depender de nosotros, sino que del Espíritu Santo. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Y aquí ya se nos van a empezar a aclarar entonces las ideas. Tú que ya tienes uso de razón, ya sabes para qué vas a recibir entonces el sacramento de la confirmación. Y no que después ya nomás lo recibiste y ya no te vuelves a presentar a la iglesia. No debe de ser esa la idea, porque tú ya tienes este conocimiento de que vas a defender y difundir la fe. ¿Qué más nos dice? Dice, bueno, por último dice ahí, como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Testigos de Cristo, vamos a decir, es aquel que ha visto a Cristo. Pero nosotros vamos a decir, no, es que nosotros ya somos del año 2020 y Cristo fue del año 30, no lo vimos. Pero se supone que al recibir el Espíritu Santo, te va a comunicar la gracia, te va a comunicar esa vida divina, y entonces tú vas a vivir esa presencia de Cristo, porque está ahí el Espíritu Santo en ti, por eso eres templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso sucede, en automático te vuelves testigo. Por eso puedes serlo. Y entonces ahora sí podemos actuar como aquellos apóstoles cuando los tomaron presos, y no solamente eso, sino que también los llegaron a golpear, y entonces ellos sufrían con gusto y decir, ay, qué bueno, ahora nos hicieron esto por causa de Cristo, pero ellos estaban alegres. Entonces así nosotros, cuando nos llegase a pasar esas cosas, las dificultades que tengamos, ya no vivirlo tristemente, sino alegremente. Y cuando eso suceda, ¿saben qué? Es que quiere decir que es cuando está actuando el Espíritu Santo en nosotros. Ya ven qué grande conocimiento nos da el saber este sacramento, y por el cual nosotros lo vamos a recibir y vamos a tener que actuar. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente lámina, donde les voy a explicar a grandes rasgos cómo es el rito de recibir el sacramento de la confirmación. Bueno, aquí tenemos lo que es la celebración de la confirmación. Un detalle, sí, me gustaría comentarles que ese día que primero Dios ustedes vayan a la confirmación, es su forma de vestir, tiene que ser con decoro y también con pudor, ¿sí? No porque ya algunas, por decir sobre todo las chicas ya están un poquito grandecitas, ya quieren ir vestidas así, no sé, pues muy a la moda, pero sin ese pudor que debe uno de tener.
Entonces, bueno, a lo mejor ya después, si Dios permite, pues ya les explicaré más esto, pero sí, cuando vayamos a recibir un sacramento o vayamos a la iglesia, debemos de ir bien vestidos, ¿sí? Y no solamente para ustedes, los que se van a confirmar, sino también para sus papás y sus padrinos, porque a lo mejor ustedes van muy bien, pero si la madrina va con short o bien escotada, pues como que no se vale, ¿no? Entonces, bueno, yo ya se los dije, ya independientemente ustedes sabrán lo que hacen o no, ¿sí? Bueno, esta celebración de la confirmación es así más o menos como una celebración de una misa solemne, importante, sobre todo porque va a estar la presencia del obispo. Y dice aquí, en el número 1, dice, el obispo hace una oración a Dios por todos los que se van a confirmar. Eso va a ser al inicio. Les digo, va a ser así como si se hiciera los pasos para hacer una misa. Ya saben, ya después de que hace los ritos iniciales, empieza con la liturgia de la palabra. Como es el número 2, dice, escuchamos la palabra de Dios que nos habla el Espíritu Santo. Va a hablar sobre el Espíritu Santo. Las lecturas que se van a decir en ese día tienen que hablar sobre el Espíritu Santo. Después, dice ahí, número 3, somos presentados al obispo por el sacerdote o un catequista y estamos listos para recibir la confirmación. En este caso, después de esto, va a ser una homilía el obispo y los van a presentar y todo eso ya. Bueno, ustedes están ahí en su lugar con sus padrinos y ya les va a decir varias cosas, a lo mejor lo que es el Espíritu Santo, les va a dar, a lo mejor les va a dar unos consejos, también les va a explicar lo que es cómo a lo mejor van a recibir el sacramento, entre los cuales uno de los símbolos es, de hecho, que es el más importante, es el Santo Crisma, que lo vimos en el sacramento del bautismo, que es el que se le pone en la coronilla al bebé o al que se está bautizando. Pues este mismo aceitito que es el Santo Crisma, ese es el símbolo de este sacramento y también se los puede enseñar, ¿sí? Que ese es el número 4, dice, nos explican el sacramento que vamos a recibir. Ahora el número 5 dice, creemos en la palabra recibida. Por eso renovamos nuestra fe con las promesas que hicimos el día de nuestro bautismo. O sea que van a decir que renuncian al mal y que aceptan y que creen en Dios. Eso es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que decir. Después el obispo les va a imponer las manos, así como en este caso le hicieron los apóstoles a esta comunidad de los samaritanos, y él les va a hacer una oración, pero de forma en general a todos. Y por decir eso, esa oración la podemos encontrar en su libro del Catecismo en la página 135, en donde dice, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu, e invoca la efusión del Espíritu Santo, diciendo, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua del Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense qué gran riqueza. El obispo va a pedir a Dios que les envíe los dones del Espíritu Santo. Dones que ustedes ya se debieron de haber aprendido, puesto que este libro del Catecismo habla mucho de ellos. Después de hacer esta oración, ahora sí se van a acercar al obispo. Dice ahí el número 7, nos acercamos al obispo acompañados por nuestros padrinos o nuestras madrinas. En el caso de aquí de la parroquia, lo que se ha hecho es que pasa nada más el confirmado y un padrino. Aunque sea un matrimonio, el que va a estar ahí es solamente uno de los dos. No pueden pasar los dos.
Eso sí es que se tienen que salir de su lugar y tienen que hacer fila para pasar con el obispo. Esa es una forma. La otra que la hicieron, por decir, el año pasado fue que estaban todos en su lugar y no se movían. Únicamente estaba en su lugar el confirmado y el padrino y le agarraba el hombro y iba pasando el obispo por cada uno de ellos y ya les iba a hacer lo que es les iba a ungir con el santo crisma. Que bueno, esa va a ser la siguiente lámina que vamos a ver, porque es muy importante lo que ustedes tienen que responder y por el cual no se les vaya a olvidar ese día. Y si desde preferencia lo anotan y lo llevan en un papelito para que no se les olvide, pues está mejor. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para ver qué es lo que tienen que decir. Bueno, aquí está, incluso tengo esta imagen que nos va a ayudar un poco para ver cómo tenemos que ir. Este es en el caso de que salgamos de nuestro lugar y vayamos a donde está el obispo, y si no, pues se van a quedar en su lugar y el obispo va hacia ustedes. Bueno, ¿qué es lo que tienen que decir? Cuando el obispo lleva ya o le está, ya sea que esté un monaguillo o sea el sacerdote o sea el diácono que tenga el santo crisma, que es el aceitito, va a estar con él. Entonces él va a meter su dedo en este aceitito y se los va a poner en la frente. Y dice aquí, crismación: el obispo hará la señal de la cruz sobre la frente del confirmado y dice, le va a decir el nombre de ustedes, por ese día que se confirmen, se les va a poner un gafete con su nombre. Y entonces el obispo automáticamente va a ver el gafete y te va a nombrar, por decir, Alejandro, o no sé, o Natalia, o Paola, o Valeria, o Gustavo. Les va a decir, recibe por esta señal, y te va a poner, te va a marcar con su dedo, junto con ese aceitito, una señal de la cruz en tu frente. Dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y tú tienes que responder, amén. Después el obispo añade, la paz sea contigo. Y tú tienes que responder, y con tu espíritu. Eso es todo. Y se va a concluir esa presencia tuya ahí con el obispo, con el beso de la paz, que se le llama así, que es ya sea una palmada en la cara, así como si te fuera a dar una cachetadita, así que no, así leve, o te da un abrazo o te da un saludo. Ese es como quien dice el beso de la paz. Con eso concluye, ya te retiras a tu lugar, o bien él te deja y se pasa a confirmar al otro. Eso es todo el rito de la confirmación. Y ya después, cuando se termina de confirmar a todos, ahora sí sigue como quien dice, la oración de los fieles, la liturgia eucarística, y viene lo del ofertorio, todo esto, la consagración, el rito de la comunión, la bendición solemne y el rito de conclusión, y eso fue todo. Ahí está. Entonces, lo único que tú tienes que estar bien a las vivas son esto, lo que tú tienes que decir, que tienes que decir amén y con tu espíritu, que no se te olvide eso. Este video que te lo voy a dar, espero que no lo eches al olvido, para que ese día que tú vayas a recibir el sacramento de la confirmación, si se te olvidó o no sabes qué va a hacer, recurre al video. Se supone que también van a haber unas pláticas, y en esas pláticas te tienen que volver a recordar esto que tú tienes que decir. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sería todo, como quien dice, el rito de la celebración del sacramento de la confirmación. Ahora vamos a ver unas nociones prácticas, porque luego también surgen ahí otras dudas. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí ya las tenemos. Dice este primer punto de las nociones prácticas: puede recibir la confirmación todo bautizado aún no confirmado. Entonces, volvemos a lo mismo de cuando les explicaba lo del bautismo. Por decir, tú cuando te registraste, bueno, cuando te escribieron,
nosotros ahí en la coordinación de catequesis se te está pidiendo la fe de bautismo. ¿Por qué? Porque tú no te puedes confirmar si antes no estuviste bautizado. Es por eso. Ese es uno de los requisitos. El siguiente punto dice, deben de procurar estar bien preparados para recibir el sacramento en tiempo oportuno. A lo mejor tú dirás, es que esto de los sacramentos ya me lo dieron cuando me preparé para hacer la comunión. Pues sí, pero como dice aquí, es que debes de estar bien preparado y a lo mejor hay unos detalles que se nos llegan a pasar y que ya se nos olvidaron. Entonces, por eso, nuevamente volver, si ustedes se acordarán, volvemos desde la señal de la cruz, de toda la historia de la salvación, hasta los sacramentos. ¿Por qué? Porque tienes que estar bien preparado. Acuérdate que el hecho de confirmarte significa que tú tienes que defender y difundir la fe. Y si tú no conoces lo que estás recibiendo, ¿cómo la vas a difundir o cómo la vas a defender? Es por eso que se debe de estar bien preparado en tiempo oportuno. O sea que no vamos a decir, ay, bueno, ahorita a las prisas, no, en un tiempo oportuno, bien preparado para poder recibirlo. El siguiente punto dice, se ha de administrar en la edad de la razón. ¿Cuál es la edad de la razón? Pues cuando tú ya empiezas a tener razón, ¿no? Cuando sabes lo que es bueno, cuando sabes a lo que te vas a comprometer. No puedes decir, no, es que, pues, a lo mejor cuando te bautizaron era un bebé y yo no sabía, no, ahora ya lo sabes. Sabes que que vas a recibir este sacramento y que estás consciente de a lo que estás obligado. Entonces, por eso dice, allá la edad de la razón. En esta diócesis se está diciendo que la edad de la razón y que tú ya puedas a responder, sobre todo, con este sacramento, es a la edad de los 12 años. Por eso igualmente, para poder registrarte para recibir la preparación del sacramento, se les pidió que tuvieran 12 años. Eso es lo que hace esta diócesis. Hay otras diócesis de aquí del país o a lo mejor en otro país en donde a lo mejor los confirman más chiquitos o a lo mejor quizá los confirman ya más grandes, no lo sé, pero aquí en la diócesis el que manda pues es el obispo y él en esta diócesis dispuso que para recibir este sacramento es a la edad de los 12 años. Ahora, ¿qué pasa si hay un niño en peligro de muerte, vamos a decir, y que no tiene 12 años? Pues lo puede recibir, pero siempre y cuando sea una causa muy grave o esté en peligro de muerte. Otro punto dice, en la medida de lo posible, tenga el confirmado un padrino o bien madrina. Ya vimos que es importante tener un padrino, porque ese es el que te va a ayudar en cuanto a la fe. Y sobre todo, cuando vas a recibir el sacramento de la confirmación, cuando pases con el obispo, con quien vas a pasar es con tu padrino o con tu madrina. Es uno solamente, pero tiene que él responder también por ti. Te tiene que ayudar en este compromiso. Quiere decir que tú no estás solo. Es tu padrino o tu madrina te tiene que ayudar. Y bueno, ya saben cuáles son los requisitos del padrino. No es posible que un padrino que viva anticristianamente, pues tú te va a llevar ahí, se va a parar ahí contigo y va a hacer la función de padrino, pues ¿por qué no? Imagínate, tienes la obligación de defender la fe y resulta que tu padrino no cree en Dios o tu madrina no cree en Dios, pues ahí como que las cosas como que no están bien, ¿no? Es para que lo piensen, ¿no? Pero yo espero que sus padrinos sí estén bien y ese tipo de problemas pues no se presenten ustedes. Ahora el otro dice, solo se da una vez e imprime en el alma una marca espiritual indeleble. Es igual como el sacramento del bautismo. De hecho, la confirmación confirma el bautismo. Entonces, cuando nuevamente te dan este sacramento, es solamente una vez. Por eso también cuiden mucho sus documentos, los comprobantes que se les van a dar. No se vayan a ir y ya nunca volvieron, y ahí dejaron su comprobante. Ya después al rato cuando se los están pidiendo, ahí están sufriendo. ¿Y dónde se quedó el comprobante y todo esto? Por eso siempre pidan el comprobante. Y les digo, es solamente una vez y no se te va a quitar, aunque tú digas, no lo quiero, pues no se puede. Ahí va a estar. Vamos a pasar a la otra lámina donde también tenemos las siguientes nociones prácticas.
Bueno, aquí está la otra. Dice, para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. O sea, tú tienes que haberte confesado antes. De hecho, esos días cuando ya se tenga la fecha de la confirmación, también les vamos a tener que decir qué día se tiene que ir a confesar. Y por eso también es recomendable mucho aprenderse o conocer bien lo que es el sacramento de la penitencia o de la confesión, que de hecho pues primero Dios, si lo permite, pues se los estaré dando, pero sí se tienen que confesar ustedes y también sus padrinos, porque pues sería bien ilógico que tú pasaras a comulgar y tu padrino no. Entonces pues ¿cuál es el ejemplo, no? Y acuérdense que es de palabra y de obra. Entonces, si yo estoy queriendo recibir bien ese sacramento y también mi padrino, pues tiene que también ser un hecho de que se tiene que confesar y tú también para poder recibir este sacramento. El otro punto dice, el que administra la confirmación es el obispo, pero puede facultar a un sacerdote en caso de fuerza mayor. Supongamos que el obispo pues no va a llegar porque tiene un compromiso, se le presentó algo de fuerza mayor, entonces puede delegar a un sacerdote y este sacerdote entonces tiene la facultad para venir aquí a hacer las confirmaciones. Por decir, aquí en los otros años pasados siempre ha habido que son 2 misas de celebración de la confirmación y en una viene el obispo y en otra manda a otro sacerdote, porque pues como tiene tantas obligaciones el obispo, pues no puede con las 2 celebraciones, ¿no? Entonces, posiblemente, no sé, a lo mejor haya en algunas que sí va a ser van a tener quizá la fortuna de que en las 2 celebraciones esté el obispo, pero si él ya tiene más compromisos, pues no va a poder. Entonces, a la mujer en una sí y en otra no. De todos modos, siempre y cuando el obispo delegue esa responsabilidad en esos momentos, es válido entonces este sacramento. Y finalmente dice aquí, si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la confirmación. Vamos a suponer un ejemplo así muy extremo, que dijeran que empieza la persecución contra los cristianos, ¿no? Y de repente a lo mejor hay una persona, a lo mejor no tan niño, ya medio grande, y que lo están persiguiendo porque él dijo creer en Dios y que cree y va a misa y todo eso, y entonces le quieren lo quieren maltratar o lo quieren hacer sufrir. Entonces ahí puede ser que o lo quieran matar, ¿no? Como los mártires. Puede ser que ahí esa persona, si no estaba confirmada y se entera, y no pueden llamar de momento así de rápido al obispo, el mismo presbítero o un sacerdote puede darle este sacramento de la confirmación. Y bueno, y pues así sería con más, ¿cómo decirles? Con más valentía, porque ya no es solo, sino que va a dejar que actúe el Espíritu Santo en él. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. A grandes rasgos, es lo que es el sacramento de la confirmación, pero ustedes tienen que estar bien preparados para esto. Ya no les voy a dar más, puesto que de hecho su libro tiene bastante de lo que es este sacramento de la confirmación. Solamente sí les pido que de veras lo comprendan, que si tienen dudas, pues lo sepan expresar para ver si se las podemos aclarar. Solamente yo me quedaría en conclusión de este sacramento diciéndoles que que tú, si lo vas a recibir, vas a quedar, como dice ahí, obligado a defender y a difundir lo que es la fe. No quiero decir que a lo mejor ahorita luego saliendo o que te dieron el sacramento de la confirmación por decir vas a ser luego catequista o te vas a ir de misión. No quiero decir a lo mejor eso, pero sí que te quede bien claro que el hecho de que recibas esto es que vas a ser un buen cristiano y que ese día que te confirmas, que te van a confirmar, Dios, por medio del obispo, te va a regalar un don,
Y ese don tú lo tienes que poner a trabajar en bien de todos los hermanos, de toda la iglesia. Eso es lo que tienes que hacer. A lo mejor muchos hemos fallado en la educación, en la preparación de decirles, bueno, ya se prepararon tantos y ya se confirmaron y ya nunca se volvieron a presentar. Yo la verdad espero que esto no sea el caso con este grupo. Tampoco los vamos a obligar, ¿verdad? Pero sí quiero que se quede bien claro de que si vas a recibir el sacramento de la confirmación es porque te vas a comprometer con Cristo. Y ese compromiso, pues, para que tú lo puedas llevar a cabo, necesitas mucho de la fuerza del Espíritu Santo. Ojalá y tanto tú como tus padrinos o tu familia que te está apoyando en esto, pues de veras lo valoren y te apoyen después cuando tú recibas esa misión y logres dar muchos frutos. Pues bueno, hasta aquí terminamos y pues lo vamos a hacer con la oración. Jesús, quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.